Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy en la mañanera se anunció que el número de empleos formales alcanzó un máximo histórico de 23.600.000 al 31 de julio. Según el Seguro Social, se generaron, escuchen muy bien esto, 1.26 millones de nuevos empleos en julio, una cifra histórica y sin precedentes. Pero, y aquí está el pero. Esto es producto de una reforma a la Constitución, es producto de una decisión administrativa y no, a ver, explícalo tú, porque me encanta, cuando quieres manipular números, si lo sabes hacer, es muy impresionante, ¿no? A ver, lo he dicho muchas veces, para mí de todas las estadísticas que produce la economía, las laborales son probablemente las más relevantes. Es donde conecta lo económico con lo social, es donde se nota qué está pasando, yo diría en todos los sentidos. Es qué oportunidades hay para los jóvenes, cómo tratamos a los adultos, etc. Empiezo por una cosa obvia. ¿Es una buena noticia? Sí. Al IMSS no le toca generar empleo, como todo el mundo sabe, es quien registra. Es buena noticia porque hay más gente en la formalidad que en la informalidad. Es la gran cosa que nos dice ese dato es trabajadores que estaban, por ejemplo, en Uber, por ejemplo, en Didi, por ejemplo, en Rappi, están pasando de un régimen en donde no tenían prácticamente ningún tipo de protección de parte de las empresas en las que trabajaban a un régimen de seguridad que implica el registro en el IMSS. De la informalidad pasaron a la formalidad. Este dato también incluye a casi 60,000 trabajadores del hogar, que eso como que no le quisieron dar mucho ruido, pero también. Entonces, informalidad a formalidad. Muy importante. Es muy importante porque tú un lo éxito. mencionabas en el primer bloque. Parte del problema de México es que 55% de la población que trabaja está en la informalidad. Lo que no es verdad es que se generaron los empleos. Era gente que ya trabajaba. Ya estaban los empleos. Incluso me parece que lo más relevante, lo comentaba antes de arrancar el programa, es tenemos que empezar a tener literalmente otros lentes, otros microscopios para ver lo que está pasando en el mercado laboral. Que nos digan, hay más de 1 millón de personas que trabajan en plataformas. Wow, es un diablal, ¿eh? Este dato, llevábamos, pienso en el caso del Economista, mucho tiempo persiguiéndolo. Las plataformas son muy discretas o dicen, es parte de mi información estratégica, decirte cuántas personas trabajan. Qué burros, ¿no? Digo, ocultar esa información hasta te viste, si la das a conocer, ¿no? Claro. Entonces, para ponerlo en perspectiva, hay más gente que trabaja en plataformas a gente prácticamente solo comercio, manufactura, industria de la construcción y campo tienen más trabajadores. Sería como bloque uno de los 6 principales empleadores. Increíble. De algo que no existía hace pocos años, ¿eh? Es un grupo que tiene muchísima vulnerabilidad, por ejemplo, para un accidente, no genera derechos o no genera derechos, por ejemplo, para jubilación. Ahorita que hablas del accidente, yo creo que ya que son empleados de sus empresas, las empresas les deberían pedir que no vayan tan rápido, que no expongan su vida y las de los que están junto a ellos, porque se tiene que buscar una manera que ganen dinero, no solamente por todos los pedidos que llevan, y mientras más entregas, más ganas, se tiene que buscar una fórmula. Yo sé de muchos repartidores que han perdido la vida. A ver, En su moto, en su bicicleta. Y normalmente, lo hemos comentado también aquí, el problema con esa estadística en particular es que no solo hay problema para quien pierde su vida, mejor dicho, para las familias de quien pierde la vida, sino, por ejemplo, accidentes que son discapacitantes, en algunos casos que generan incapacidad permanente. Entonces, quiero cerrar diciendo, creo que es una enorme oportunidad para el IMSS de afinar las estadísticas. Están, yo diría, preocupados con razón porque ha sido un primer semestre muy malo en generación de empleo. Si quitamos esta incorporación masiva,
es probablemente el peor momento en generación de empleo si quitamos la pandemia en todo lo que va de este siglo. Yo aquí tengo unos datos. Entre enero y junio de este año se crearon apenas 87,300 nuevos empleos. O sea, un promedio de un poco menos de 15,000 por mes. En abril, mayo y junio se perdieron empleos. Y el cálculo, si quitas todas estas incorporaciones de la informalidad a la formalidad, en julio apenas se crearon 27,300 empleos. La economía está creciendo raquíticamente, si bien nos va 0.2% este año. Entonces, todo esto se explica. Y en este programa lo pronosticamos desde hace meses, se van a perder empleos. Solamente las locuras de Trump han generado ya casi 200,000 nuevos desempleados. Tenemos aranceles, tenemos incertidumbre interna, incluyendo temas, por ejemplo, de inseguridad y violencia. La jurídica. Y yo diría el cambio tecnológico. Creo que no terminamos de incorporar como una variable permanente en este tablero de alertas, es decir, con un cambio tecnológico tan brutal como el que estamos viviendo, muchos de los trabajos de oficina son redundantes. Y tú lo dices casi siempre que tocamos estos temas, cuiden su chamba, ahorren, no gasten en tonterías que no necesitan. Y lo último que yo he estado leyendo de inteligencia artificial es que el desempleo que van a generar es aún más de lo que al principio se suponía. Porque como esta tecnología va evolucionando, están viendo que más empleos que se creía que no podían ser sustituidos por la IA, lo van a hacer, entre ellos los nuestros. Hoy comentaba la gobernadora de Morelos la salida definitiva de Nissan, y con la pérdida de 3,000 empleos directos, más todos los indirectos, porque no todo tiene que ver con la planta, sino con los proveedores externos a la planta. Claro. Entonces la pérdida es terrible, ¿eh? Proveedor externo, me gustó mucho, por cierto, un trabajo que hizo el Sol de México sobre eso. Proveedor externo no solo el que está encadenado. Es el que vende las tortas afuera de la planta, todos ellos. Sí, claro. Hay un ecosistema alrededor de cada empresa. Para cerrar, yo enfatizaría, el IMSS tiene la oportunidad de afinar este observatorio laboral, que son sus datos, pero si lo que va a tratar es decir, el mercado laboral va espectacular y tenemos un récord histórico de generación de empleos, está confundiendo dónde está la discusión, dónde está la oportunidad y, si me apuran, dónde está el problema. Más claridad, ¿no? Yo entiendo que quieren presumir, pero no puedes venderlo como nuevos empleos. Fue una transferencia de la informalidad a la formalidad. Aquí yo tengo datos. A ver, el salario base promedio subió a 614 pesos con 30 centavos diarios, que es 4.3% de aumento. Pero la inflación va arriba de esto, lo que significa que los trabajadores están ganando menos en consecuencia. Los trabajadores incorporados de APS y Hogar ganan en promedio entre 332 y 459 pesos diarios. Que es un dato que no teníamos, hablando de qué información... Sí, esto es bueno, pero ¿esto qué hace? Claro. Presiona a la baja el promedio de los ingresos de la gente, lo cual no es buena noticia, ¿no? El número de patrones registrados cayó 2.9% anual. ¿Qué significa? Que hay menos empleadores formales porque estamos no creciendo. Y esto no viene de ahorita. El gobierno de López Obrador, creo que el crecimiento promedio anual fue de -1. No, fue menos del 1%. Sí, la reducción de la jornada laboral tendrá su impacto también. Sí, yo enfatizar, y obviamente no es nuestra chamba asesorar comunicación del IMSS, pero creo que en lo que sí es un récord absoluto y no hay que maquillar nada es, yo no recuerdo un mes donde se hubiera incorporado tantas personas de la informalidad a la formalidad. Insisto, para cómo es el mercado laboral mexicano, es tan importante esto, que es abatir la informalidad con prestaciones, como generar empleo. Ahora imagínate que un día el gobierno se ponga las pilas y así como se fue contra los dueños de las apps, se vaya contra los patrones domésticos. Porque la mayoría de los trabajadores domésticos no están incorporados a la formalidad. No nos hagamos tontos. El día que el gobierno diga, ahora sí voy a apretar las tuercas, vas a ver otro récord.
Total. ¿Qué esperan? Hay 2,5 millones Me de van a matar en trabajadores casa, pero ¿qué domésticos. esperan? Claro. 2,5 millones de trabajadores domésticos Imagínate aproximadamente. que no están registrados. Aunque a muchos no quieren que lo registres porque te dicen no quiero. Porque no le tiene mucha confianza al Seguro Social y a sus servicios, ¿no? En Pero fin, todos quisieran jubilarse alguna vez dignamente. sí. Y tener un hospital al que ir en caso de accidente. Sí, Claro. y tener derecho a la vivienda y todas estas cosas que en México es un país muy adelantado en eso. Vete a Estados Unidos y a ver qué derechos tienes. No, a ver, Cero. en enunciados somos Dinamarca. No, Dinamarca ya se quedó atrás. ¿Que no oíste a AMLO alguna vez? Por favor. ¿No has oído al hijito de AMLO? Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.